Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Mi nombre es Pablo Poza y en el vídeo de hoy vamos a enseñaros 5 ejercicios para ayudar a estirar la musculatura de la espalda. La espalda es la parte posterior del cuerpo humano que va desde la base del cuello y hombros hasta la cintura. Está opuesta al pecho y su altura viene dada por la columna vertebral o espina dorsal. Su anchura va en función de la caja torácica y los hombros. Está compuesta por un total de 33 vértebras. Antes de empezar, como todos sabéis, la espalda es una región del cuerpo muy amplia que involucra mucha musculatura, por lo tanto, muchos de los ejercicios y los estiramientos que vamos a enseñar se involucran a lo que llamamos cadenas musculares. ¿Y qué son estas cadenas musculares? Las cadenas musculares son un conjunto de músculos que llevan una misma dirección, una dirección parecida o están en el mismo plano y se estiran de forma conjunta. Vamos con el primer ejercicio de estos 5 que hemos creado de 1 minuto para ayudar a aliviar los dolores de espalda o de la musculatura de la espalda. Para este primer ejercicio lo que vamos a hacer es estirar la cadena lateral. ¿Y qué es la cadena lateral? Pues la cadena lateral involucra musculatura de la parte lateral del tronco, del cuello, incluso de la cadera y de la pierna. Para realizar este ejercicio de estiramiento de la cadena lateral vamos a empezar por la parte de abajo, ¿vale? Vamos a apoyar la parte lateral externa del pie y vamos a pasarla por detrás del pie contrario, ¿vale? Lo ideal sería llevarlo lo más lejos posible. Para aquellos que no habéis hecho nunca el ejercicio, pegarlo cerquita al pie para que pilléis el punto de equilibrio, ¿vale? Vamos a llevar, una vez en esta posición, el peso hacia la cadera, es decir, en esta dirección hacia el suelo, y tendríamos que notar tirantez por lo que hemos dicho, toda la parte lateral del pie, de la pierna, del muslo, incluso en la cadera. Una vez ya tenemos este punto cogido, vamos con nuestro brazo, ¿vale? El brazo del mismo lado, por detrás de la cabeza y lo vamos a llevar hacia el lado contrario, ¿vale? Como hemos dicho, la fuerza, el vector de fuerza tiene que ir en esta dirección, ¿vale? Y ya hemos notado tirantez por toda la zona del miembro inferior y ahora tendríamos que notar la tirantez por toda esta zona lateral del tronco, dorsal ancho. Incluso si tiramos lo suficiente podemos agarrarnos a algo, una espaldera, algo parecido en casa, podríamos notar tirantez incluso por el brazo. Aguantaremos la posición 30-40 segundos hasta un máximo de 1 minuto y es importante que nunca notemos dolor a la hora de hacer el ejercicio, es decir, nunca hacer un máximo de tirantez. Cuando digo que no os paséis de tirantez me refiero a que no vayáis a vuestro máximo, es decir, que no lleguéis a vuestro 100%, que os quedéis en vuestro 70-60% y en función de la musculatura vayáis tirando, podéis ir un poquito más, siempre sin haceros daño. Acabamos de estirarnos el lado derecho, pero si es el lado izquierdo es que nos molesta, os lo hago rápidamente para que veáis cómo se haría. De la misma manera, pierna contraria por detrás, llevamos el vector de fuerza hacia la cadera y hacia el suelo en dirección diagonal, el brazo por detrás de nuestra cabeza y tiramos hacia el lado contrario, ¿vale? Igual, 30-40 segundos, hasta 1 minuto, sin hacer nuestro máximo de fuerza. Luego también podemos acompañarlo con la respiración, es decir, cuando inspiremos mantenemos la posición y al expirar aumentamos un poquito la tensión, ¿de acuerdo? Mantenemos la posición ahí, ponemos un poquito de tensión, inspiramos manteniendo la posición y al expirar aumentamos un poquito más la tensión en la zona, como decimos siempre, sin dolor. Vale chicos, vamos con el segundo ejercicio de estos ejercicios de estiramiento de 1 minuto para la musculatura de la espalda. A continuación lo que vamos a hacer es estirar lo que se conoce como cadenas cruzadas, ¿vale? Para estirar esta musculatura vamos a colocarnos, tumbarnos en una zona en la que estemos cómodos, como en este caso es una camilla, puede ser una cama, una esterilla en el suelo, lo que tengáis en casa, ¿de acuerdo? Vamos a tumbarnos de esta manera. Una vez tumbados en la camilla, lo que vamos a hacer es, si queremos estirar nuestro lado derecho, vamos a colocar el brazo con la palma hacia arriba, intentando llevar el pulgar lo más hacia atrás posible y por encima un poquito de la altura del hombro. Una vez en esta posición, vamos a estirar la pierna contraria para poder pasar la pierna del mismo lado hacia el lado contrario. Hay que intentar en esta posición, cuando llevemos la pierna hacia el lado contrario, que nuestro brazo se despegue lo mínimo posible del suelo, ¿vale? O de la camilla de donde estemos tumbados. Vamos para allá, hacemos el ejercicio y la cabeza siempre mirando hacia el brazo que tenemos estirado. En esta posición la aguantaríamos 30-40 segundos hasta un máximo de 1 minuto. Si notamos que en esta posición no notamos mucha tirantez por toda esta zona de aquí, con la mano que tenemos libre podríamos tirar un poquito de la zona de la rodilla
hacia abajo para aumentar el estiramiento. Igual, de 30 a 40 segundos hasta un máximo de un minuto. Recordad que este ejercicio no podemos notar dolor a la hora de realizarlo. Hemos hecho el lado derecho, pero para que veáis cómo se haría el lado izquierdo y cómo será con respiración, os lo muestro rápidamente. De misma manera, brazo del lado que vamos a estirar un poquito por encima de la altura del hombro, estiramos la pierna contraria y tiramos hacia el lado contrario, ¿vale? Una vez en esta posición, cuando inspiremos profundo, mantenemos la posición. Y al expirar, aumentamos un poquito. Y aguantamos la posición 30-40 segundos a un minuto, como decimos siempre. Y siempre con regla del no dolor. Vale, vamos con el tercero. Este ejercicio también es de estiramiento, pero con movilidad, ¿vale? Es muy parecido al ejercicio anterior. Para hacerlo vamos a colocarnos también tumbados en una zona en la que estemos cómodos. Y vamos a colocar los brazos estirados un poquito por encima de la altura de los hombros y los pulgares siempre mirando un poquito hacia el suelo, ¿vale? Una vez en esta posición vamos a colocar las piernas en triple flexión. ¿Qué es triple flexión? Pues flexión de cadera de 90 con flexión de rodilla de 90, ¿vale? En esta posición, manteniendo la respiración, inspiramos. Al expirar, vamos a meter un poquito el ombligo hacia adentro, ¿vale? Pegando las lumbares hacia la zona del suelo o de la camilla en este caso, y las dejamos caer hacia un lado, llevando la cabeza hacia el lado contrario, ¿vale? Aguantamos unos segunditos y volveríamos al punto inicial. Cabeza al neutro y hacia el lado contrario. Inspiro, aguanto la posición y al expirar dejo caer las piernas hacia un lado y la cabeza hacia el lado contrario. Aguantamos unos segunditos y volvemos al punto inicial, ¿vale? Como los ejercicios anteriores, 30-40 segundos hasta un máximo de un minuto, alternando un lado y el otro. Vale, para los que acabáis de ver este último ejercicio y penséis, pero este tío está loco, ¿no? ¿Cómo voy a hacer yo eso? ¿Cómo voy a aguantar esas piernas en triple flexión? Pues para aquellos que estéis un poquito menos entrenados os voy a dar otra opción, ¿vale? Un poquito más sencilla. Misma posición, nos tumbamos, pero en vez de mantener las piernas aquí, las vamos a mantener apoyadas en el suelo, ¿vale? Juntamos las rodillitas, brazos de la misma manera y lentamente, como la respiración, como hemos dicho, vamos pivotando hacia un lado y hacia el otro, ¿vale? De forma muy lenta, sin hacernos daño, para estirar y dar movilidad a la zona dorsal lumbar de nuestra columna y de nuestra espalda. 30-40 segundos hasta un máximo de un minuto. Vale, vamos con el cuarto ejercicio de estos 5 ejercicios de estiramiento en un minuto para estirar nuestra espalda. Ahora lo que vamos a estirar es la zona interescapular, ¿vale? La zona de la chepa, como se conoce comúnmente, ¿vale? Para hacerlo, lo que vamos a hacer es cruzar los bracitos, uno por encima del otro, y vamos a colocarnos en una silla, en una cama, algo en un sitio en el que estemos cómodos, ¿vale? Nos agarramos de forma firme, dejamos los brazos muertos y lo que vamos a hacer es meter nuestro mentón hacia nuestro pecho o la cabeza entre nuestros hombros y dejando caer nuestra espalda hacia atrás, ¿vale? Notando tirantez en esa zona que tenemos entre la columna y las dos escápulas, ¿de acuerdo? Vamos para allá. Colocamos aquí, nos cogemos firmes, metemos cabeza hacia adentro y nos dejamos caer. Vale. Hay que aguantar la posición 30-40 segundos hasta un máximo de un minuto, ¿vale? Lo vuelvo a realizar para que lo veáis bien. Metemos cabecita, lo dejamos caer. Y siempre, como decimos, regla del no dolor. Vale, vamos con el quinto ejercicio de estos 5 ejercicios de un minuto para estirar y ayudar a aliviar el dolor de espalda y la musculatura de la espalda. Para este ejercicio vamos a estirar la cadena posterior, es decir, zona posterior del muslo, zona isquiotibial, junto con la zona anterior del lado contrario, ¿vale? Y muchos preguntaréis, ¿y qué tiene que ver esto con el tema de la espalda? Pues bueno, la cadena posterior, lo que es la musculatura isquiotibial, se inserta en la cadera, ¿vale? Si esta musculatura está muy espasmada o está muy acortada, puede traccionar de esta cadera, ¿vale? Produciendo lo que se conoce como una retroversión pélvica, produciendo más tensión en la zona lumbar y producirnos dolor, ¿vale?
Por otro lado, la cadena anterior, específicamente el psoas, es un músculo muy potente que también puede dar lugar a problemas que se origina en la zona lumbar. Por eso también vamos a intentar estirarlo. Y el psoas haría la función contraria a lo que hace la cadena posterior, la musculatura isquiotibial, es decir, la anteversión. Por eso hay que intentar compensarlo para que esto no se produzca. Para realizar el ejercicio vamos a colocarnos sentados en una cama, en un sitio que esté elevado a la altura del suelo, y vamos a colocar, yo he puesto una goma, ¿vale? Pero puede ser una toalla, un cinturón, algo que tengáis, ¿vale? Que esté por debajo del sitio en el que nos vayamos a tumbar, ¿de acuerdo? Nos colocaremos en el borde de la camilla, en este caso la camilla, en la cama vosotros, en la mesa, un sitio en el que podáis hacer el ejercicio, ¿vale? Y vamos a colocar nuestro pie por dentro de la goma, el cinturón o lo que vayamos a utilizar, ¿vale? Una vez en este punto vamos a dejar caernos hacia atrás, ¿vale? Y con otra goma o con otro cinturón, con otra toalla, con otra cosa que tengáis en casa, ¿vale? Vamos a colocarlo a la altura de los dedos del pie de nuestra pierna. Una vez en esta posición vamos a tirar de la goma hacia nosotros con la rodilla completamente estirada y el pie también mirando hacia nosotros. Y en esta posición tendríamos que notar tirantez en toda la parte posterior, toda la cadena posterior de la pierna, y si lo estamos haciendo bien también en esta zona anterior de la ingle, es decir, en el psoas. Mantendríamos la posición unos 30-40 segundos a un minuto por lado, es decir, primero lo haríamos de este lado y luego lo haríamos del lado contrario. Recordad, siempre sin dolor. Vale, lo muestro también del lado contrario para que os hagáis una idea de cómo sería, ¿vale? Meteríamos el pie del lado contrario, ¿vale? Dejaríamos caer las piernas o la pelvis todo lo posible hacia el suelo y con la goma y la pierna contraria a la altura de los deditos tiramos hacia nosotros y nos dejamos caer. Rodilla estirada, dedos de los pies hacia nosotros y tiramos. Recordad, nunca con un máximo de tensión, ¿vale? Deberíamos notar tensión en toda la parte posterior, toda la cadena posterior de la pierna, del miembro inferior, y también en la parte de la ingle de la pierna contraria, ¿vale? 30-40 segundos hasta un máximo de un minuto. Una vez ya tenemos un poco de tensión y hemos cogido la posición, acompañamos con la respiración como el resto de los ejercicios, ¿vale? Para ello, inspiro manteniendo la posición y al expirar aumento un poco la tensión. Y aguantamos. Esto lo podemos hacer durante todo el minuto de estiramiento que dura el ejercicio. Y antes de terminar, una serie de recomendaciones para estos estiramientos que os hemos enseñado de un minuto. Primero, es la importancia de un buen diagnóstico, es decir, esos ejercicios no van a ser efectivos si nuestro profesional sanitario de confianza nos ha dicho que nos vale para nuestra patología, ¿no? Para nuestros síntomas. El segundo sería intentar mantener el estiramiento del tiempo que os decimos, el tiempo estipulado, para que sea lo más efectivo posible, porque por debajo del tiempo que os decimos el ejercicio no sería efectivo y no estaríamos haciendo absolutamente nada. El tercero, y no menos importante, regla del no dolor, como os decimos siempre, no podemos notar ningún tipo de dolor a la hora de hacer los estiramientos, pero sí tirantez. Y el cuarto y último consejo es hacerlo de forma continua todos los días durante un periodo de tiempo prolongado, para que sea lo más efectivo posible. Os propongo que hagáis estos ejercicios entre 4 y 6 semanas para que veáis la diferencia. Si os ha gustado este vídeo y queréis ver más vídeos relacionados, os dejamos en la descripción otro vídeo de 5 remedios caseros para aliviar tu dolor de espalda. Si os ha gustado este vídeo y pensáis que el contenido es de calidad, ahora tenéis la opción de haceros miembros. Haciéndoos miembros nos ayudaréis directamente a nuestro canal y además disfrutarás de contenido y ventajas exclusivas. Pues este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si ha sido así, darle al like, suscribiros, darle a la campanita. Si tenéis alguna duda, dejadnoslo en los comentarios. Un saludo, hasta la curación y más allá, y hasta el próximo vídeo. Adiós.